San Juan 21, versículos 20 al 22. Leamos juntos. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En estos versículos vemos una experiencia que tuvo Pedro con Jesús, y esto sucedió cuando Jesucristo ya había resucitado. Y me voy a enfocar en la frase: ¿qué a ti? Sígueme tú. Pero antes de entrar de lleno al mensaje, quiero que meditemos brevemente acerca de la dicha de ser llamado a seguir a Cristo. Jesucristo anduvo en esta tierra durante su ministerio, predicando, sanando, liberando de demonios. Pero hermanos, los hombres más dichosos y más bienaventurados fueron aquellos llamados por Jesucristo para seguirle y aquellos que realmente le siguieron. Entre ellos están dos discípulos que acabamos de leer. Está Pedro y está Juan, que es ese discípulo amado del que acabamos de leer. A ambos los llamó el Señor en momentos determinantes. Cuando Jesús comenzó su ministerio, andaba junto al mar de Galilea y allí vio a Simón Pedro y a Andrés su hermano. Los dos eran simples pescadores, no tenían nada de atractivo, no eran líderes religiosos o líderes políticos, ni pertenecían a familias especiales, no eran hermanos, no tenían ninguna posición social o ninguna posición alta económica, pero Jesucristo puso su mirada en ellos y los llamó. Ese día cambió el curso de su vida, ese día cambió el curso de su historia y cambió el curso de su eternidad. Y pasando de allí, también vio a otros dos hermanos, a Jacob y a Juan, que estaban remendando sus redes. Otros dos simples pescadores, gente del vulgo, gente del montón, pero pudieron escuchar y atendieron al glorioso llamado de Jesucristo: sígueme, sígueme. Gloria a Dios, hermano, qué dicha. Ellos dejaron de ser del montón para convertirse en seguidores del Rey. Y lo mismo pasó en nosotros. ¿Qué vio el Señor en nosotros, hermano? Gente vil, gente menospreciable, pero todo por su amor, por su gracia, por su misericordia. Un día vino a usted y lo llamó con tanto amor y con tanta misericordia. Y hermano, lo maravilloso es que Él insistió llamándonos, y lo hizo porque quería perdonarnos, porque quería salvarnos, porque quería que lo siguiéramos. Qué amor y qué misericordia la del Señor. Hoy miles alrededor del mundo también están escuchando ese llamado, y ser llamado por Cristo es una dicha. Pero como dice en Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, pocos son los que forman parte de los escogidos para salvación. Pocos son los que responden a ese precioso llamado de nuestra Salvadora. Hay tanta dureza, tanta incredulidad, tantas excusas. Recordemos nosotros mismos cuántas excusas poníamos, cuánta dureza del corazón, cuánto rechazo. Como cantamos: ¿cómo olvidar tu tierna voz llamando? Me dijo: ven en pos de mí. Si aún mi vida yo la endurecía, pero tu tierna mano me alcanzó. Y hermano, por eso hoy le alabamos y le glorificamos. Pero fíjese, hermano, gracias a Dios por esa misericordia, por esa paciencia y por ese amor. Pero Jesús llamó a muchos en aquella época, y muchos siguieron a Jesús de una manera superficial y lo dejaron al poco tiempo. Miles le siguieron porque les daba de comer, y usted lo sabe, lo hemos leído. Por ejemplo, alimentó a 5,000, luego alimentó a 4,000, y lo seguían por los peces y los panes. Muchos lo seguían solo para satisfacer alguna necesidad o por obtener algún milagro, pero pocos le siguieron por una fe verdadera y por amor.
Y que Dios nos conceda a nosotros seguirle, no por los peces y los panes, no para recibir un milagro, no para recibir dinero, hermano, porque la gente busca al Señor como que fuera un bombero nada más, sino que podamos seguirle porque se ha revelado a nuestras vidas como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Dios de nuestras vidas. Ser llamado es una dicha. Y es necesario responder a ese llamado, dejando a un lado las excusas y seguirle y definirnos y afirmarnos en sus caminos y seguirle hasta el final. Pero mire, hermano, en este pasaje que leímos, vemos una inclinación muy humana en Pedro y que es nuestra inclinación. Los versículos 8 y 19. Jesús le habló a Pedro acerca de su vida futura y de su muerte. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Eso se lo dijo a Pedro. Pero Pedro vio a Juan que lo seguía, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Tenemos la tendencia de meternos en la vida de los demás seguidores de Cristo. Y es cierto, hermanos, somos familia de Dios, somos un cuerpo en Cristo. Y si algo nos habla la palabra de Dios, es la unidad que debemos tener entre nosotros y que nos hace mucha falta. Debemos interesarnos los unos por los otros, ayudarnos unos a otros, orar unos por otros. Pero esta pregunta de Pedro no era porque estaba muy preocupado por la vida de Juan. Incluso podemos ver que habla un poco despectivo: Señor, ¿y qué de este? Aquí en la respuesta de Jesús podemos ver incluso que Pedro no se estaba preocupando en sí por el bienestar de Juan, ni era porque estaba pensando qué iba a pasar con él, sino que Jesús en el versículo 22 le responde de una manera tan clara, que es donde me quiero enfocar. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú, sígueme tú. Cada uno de nosotros somos responsables de seguir a Cristo hasta el final, sin importar qué pase con los demás. Debemos amarlos, debemos orar por ellos, animarles, ayudarles, pero lo que pasa con los demás jamás debe de alterar nuestro seguir a Cristo, ni debe afectarnos en nuestra fidelidad hacia Él. Pero hermanos, caemos en el error de que nos puede afectar lo que pasa con los demás, y quiero que veamos varios ejemplos. Por ejemplo, número 1, nos afecta cuando otros dejan de seguir a Cristo. Muchos le siguen a Cristo, pero no de una manera personal, sino pareciera que es en grupo. Y eso lo he visto por años, hermano. ¿Cuántas veces se levantan grupitos para orar o grupitos para predicar? Grupitos que juntos van a la iglesia, grupos que juntos quieren buscar a Dios. Pero hermano, se pierde el grupito y se pierden ellos. Y eso no debe de ser así. Aquí estamos en grupo y gloria a Dios por eso. Pero hermanos, el llamado
de Cristo es personal y nuestro seguirle a Él debe de ser personal. Muchos cristianos, cuando la familia ya no sigue a Cristo, ellos dejan de seguirle. Muchos cristianos, cuando el amado hermano o la amada hermana se apartan de Cristo, ellos ya no siguen. O si un pastor o un siervo de Dios se apartan, ellos ya no siguen. Pero hermano, nuestro llamado es personal y cada uno de nosotros debemos mantenernos firmes, aunque los demás se aparten de Dios. El llamado es personal. Por eso dice que a ti, sígueme tú. Si otros se apartan, que a ti, sígueme tú. Pensemos en esta noche, ¿qué pasaría si el esposo o la esposa ya no siguen adelante? Que es el caso de varios aquí. ¿Qué pasaría si el hijo o la hija o el padre o la madre se apartan del evangelio y ya no quieren nada con el evangelio? ¿Te irías tú también? Sígueme tú, que a ti, sígueme tú. ¿Qué pasaría si el siervo de Dios, la sierva de Dios, se aparta del Señor? ¿Qué pasaría, hermanos, si aquellos a quienes muchas veces los seguimos o son ejemplo para nuestras vidas se apartan de Dios? ¿Qué pasaría con nosotros? Y por eso, hermanos, es importante atender a la palabra de Dios, que a ti, sígueme tú. Fíjese que cuando un siervo o una sierva de Dios caen en pecado o se alejan o se apartan, muchos también se apartan. Y por eso las personas más atacadas por el enemigo son los que le sirven a Dios. Porque el enemigo sabe que no solo trae vergüenza para el evangelio, sino que eso desanima a muchos y muchos vuelven atrás, como que si fuera un efecto dominó. Usted sabe el efecto dominó, cae un dominó y ahí van los demás. Lo mismo en el evangelio, lo mismo en el cristianismo, y eso no debe de ser así. El Señor pide definición personal de cada uno de nosotros. Se aparta el pastor, se aparta el siervo de Dios, se aparta el hermano, se aparta el familiar. Puede causar dolor, puede causar tristeza y hay que orar por ellos. Pero ¿qué a ti? Sígueme tú. Pensemos en esta noche qué pasaría si ese amado o esa amada ya no vienen a la iglesia, si ese amado o esa amada ya no buscan a Dios, ya no siguen a Dios. ¿Qué harías tú? Pues Jesús dice que a ti, sígueme tú. Leamos ahí mismo en San Juan capítulo 7 versículo 66. Ya Pedro, Juan y los discípulos habían pasado una etapa así en sus vidas. Allí en San Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Notemos que dice la palabra muchos, dice la palabra discípulos, dice volvieron atrás. Y eso sigue pasando, ha pasado a través de los siglos y sigue pasando. ¿Cuántas veces muchos van siguiendo a Cristo? Pero hermano, todo de una manera tan superficial, todo por temporadas, todo pasajero, y de repente dejan de seguir a Cristo. Y dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire el carácter de Cristo, hermanos. Él no se puso a pedirle a la gente y a suplicarle, no, por favor, no me dejen. Tampoco se puso a rogarle a sus discípulos, y ustedes también me quieren dejar, no, por favor, no. Él seguía fiel a su Padre, él seguía fiel predicando la palabra, él seguía fiel cumpliendo su ministerio y cumpliendo el plan de Dios para su vida. Y les hace esa pregunta confrontativa: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero mire la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señora, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Gloria a Dios, hermano, que esta sea la resolución de nuestras vidas, que aunque otros se aparten de Cristo, que aunque muchos discípulos ya no quieran seguir adelante, como vimos la semana pasada acerca de Demas, usted y yo podamos mantenernos firmes, usted y yo podamos seguir adelante, usted y yo podamos recordar las palabras que hoy estamos meditando y que las voy a repetir muchas veces, que a ti, sígueme tú, sígueme tú. Número 2, otras veces los errores y las malas acciones que cometen otros cristianos nos afectan, nos pueden llevar al desánimo y a no seguir adelante. ¿Cuántos hermanos y hermanas muchas veces nos van a dañar, sea queriendo o sea sin querer? Y por eso Dios nos habla en su palabra muchas veces que debemos ser benignos, que debemos ser misericordiosos, que debemos soportarnos, que debemos perdonarnos. Y hermanos, si Dios nos habla así, es porque muchas veces va a pasar en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que si alguno tiene queja contra otro, vaya a quejarse con los demás, vaya a quejarse con el pastor. No dice así. Hermanos, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire la palabra de Dios cómo nos habla. Y nos habla porque sabe nuestra humana debilidad. Donde hay humanos hay problemas, hermano, porque no somos ángeles. Donde hay humanos siempre van a haber roces y tarde o temprano nos van a dañar o nosotros vamos a dañar, y así será todo en nuestro camino cristiano. Porque la iglesia de Cristo, repito, está formado por seres humanos con defectos. Muchas veces vamos a recibir daño, ya sea por pastores, incluso por siervos de Dios, porque no son perfectos, ya sea por un hermano o por una hermana. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enojar? ¿Nos vamos a volver atrás? Esa será tu ruina y esa será mi ruina. Lo mejor es ser humildes, lo mejor es perdonar, lo mejor es seguir adelante, hermanos, en este camino glorioso. Hay que ir hacia adelante siguiendo a Cristo, porque a Él es al que estamos siguiendo. No estamos siguiendo al hermano o a la hermana, estamos siguiendo a Cristo. En junio de este año 2025 cumplí 30 años de vida cristiana, hermanos. Y mire, desde que inicié, Dios comenzó un trato intensivo con mi vida, intensivo. Muchas veces los instrumentos que Dios usa para formar nuestro carácter, para aprender a perdonar, para crecer en paciencia, para darnos un carácter fuerte o para aprender humildad, Dios muchas veces a los que va a usar es a los hermanos. Gloria a Dios por esos hermanos que Dios usa para formar nuestro carácter, hermano. Aunque en el momento tal vez lloremos, aunque en el momento tal vez nos confundamos, pero mire, hermano, Dios en su sabiduría lo permite todo para nuestro bien. Hoy puedo voltear a ver hacia atrás y decir: Señor, todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien. Muchas veces no entendía cuántas actitudes, cuántas acciones, cuántas cosas, y todavía voy por este camino, todavía voy por este proceso. Pero mire, hermano, todo es para nuestro bien, todo es para formación, todo es para que podamos poner en práctica lo que la Biblia dice. Porque si la Biblia me dice que yo debo perdonar, ¿dónde lo voy a poner en práctica? Cuando me ofendan, cuando me dañen, cuando me hagan caras, cuando actúen injustamente conmigo. Pero hermano, Dios es fiel, Dios es maravilloso, y hermano, Dios hace maravillas. Cuántas cosas no las puedo contar porque no edifica, pero hermano, lo que sí edifica es saber que todo ayuda para bien y que Dios nos está formando y que nada ni nadie nos deben desanimar de seguir adelante. Te dañó el hermano, te dañó la hermana, te dañó el siervo de Dios, te afectó algo, pues perdona y sigue adelante. ¿Qué a ti? Sígueme. ¿Qué a ti? Sígueme.
Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas. Y hermanos, nosotros también fallamos, nosotros también dañamos, porque nosotros muchas veces solo nos hacemos las víctimas y solo nos sentimos las víctimas del universo. Pero usted no es un ángel y yo tampoco. También ofendemos, también fallamos, y que Dios nos ayude a autoexaminarnos continuamente. Pero hermano, ¿cuántas veces esas malas acciones de los demás nos llevan a dañarnos, a afectarnos y a pensar, mejor ya no sigo? No, hermano, que lo que los demás hagan, que los errores que los demás cometan o el daño que hagan contra nosotros no nos lleven a dejar la fidelidad a Cristo. Te han dañado, están actuando mal, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y hoy no podemos escuchar como ir llover, porque tal vez nadie te está dañando, tal vez nadie te está afectando, pero tarde o temprano esto va a llegar, hermano, esto va a llegar, y esta palabra nos va a guardar. ¿Cuántos caídos habrán hoy con pretextos como: es que el pastor me dijo, es que el hermano me hizo, es que no me ayudaron, es que hablaron mal de mí, es que me dañaron? Y sí, hermano, no es fácil, pero Dios está tratando con tu carácter, Dios está tratando con tu vida, Dios te está formando, Dios te está procesando. No es fácil, pero debes seguir adelante. ¿Qué a ti? Sígueme tú, sígueme tú. Y eso es lo agradable delante de la presencia del Señor. Muchas veces se levantarán enemigos, incluso en las mismas congregaciones, hermano, incluso en las mismas congregaciones. Aquí somos poquitos, pero mire, mientras más grandes son las iglesias, cuántas situaciones se dan, terrible. Pero usted y yo somos llamados a seguir a Cristo, a seguir a Cristo. Número 3, otras veces vamos a ver cristianos falsos. Gente que en la iglesia es una cosa y en la calle tal vez son perversos, son malos, pero eso no nos debe afectar, porque ellos van a dar cuenta a Dios de su vida y tú vas a dar cuenta a Dios de tu vida. Por eso nuestra mirada debe estar en Cristo. La Biblia dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Miles de cristianos caídos que se apartaron y dejaron de seguir a Cristo se llenan la boca diciendo: es que todos son hipócritas, es que todos son falsos, es que en la iglesia son una cosa y en la calle son otra. ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Él va a dar cuenta de su vida. Sígueme tú. Lo importante es qué es lo que tú vas a decidir en tu vida. Lo importante es que tú decidas serle fiel a Cristo. Lo importante es que tú decidas agradar a Cristo. Lo importante es que tú decidas servir a Cristo. Eso es lo importante. Pero ¿cuántos cristianos ponen como excusa esto? Y claro, sí va a haber gente falsa. La misma palabra de Dios habla del trigo y la cizaña. Muchas veces va a haber cizaña mezclada con trigo, pero tú y yo somos llamados a seguir a Cristo. Aún si todos fueran hipócritas, porque no es cierto. A veces el enemigo cuánto daña a la gente con pensamientos: es que todos son hipócritas, todos son falsos. No es cierto. Hay fieles, y gloria a Dios porque hay fieles, gloria a Dios porque hay un remanente fiel. Pero si aún todos fueran hipócritas y todos fuéramos falsos, ¿qué a ti? Sígueme tú. Eso es para cada uno de nosotros. Número 4, otras veces Dios va a tratar con nuestro orgullo. Tal vez otros serán levantados en honra, o tal vez otros serán más bendecidos que tú, o tal vez el plan de otros, el plan que Dios tenga para otros va a ser diferente al tuyo, y eso tal vez te puede confundir, o te va a llenar de envidia, o te va a llenar de celos, o te vas a comparar con los demás, o empieza la competencia entre cristianos. Y hermano, eso lo he visto por años. Dios levanta a algunos para su servicio o bendice a otros de diferentes maneras, sea material o sea espiritualmente o físicamente.
y los demás en silencio amargados, los demás en silencio enojados, o con envidia, o con malestar, o con tristeza, o confundidos. Dejan de seguir a Cristo y se ponen a hacer berrinche, hermano, literalmente, en lugar de gozarse con los que se gozan y humillarse delante de Dios. Pedro, fíjese que Jesús le dijo a Pedro, y pongamos atención a lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesús le dijo: si yo quiero que este quede hasta que yo venga. O sea, si mi plan para Juan es mucho más grande que el plan que tengo para ti, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Yo creo que todos están ahorita en San Juan 7, ¿verdad? Si quiere vayamos ahí a San Juan 21 para que lo leamos. En el versículo 22, San Juan 21, 22. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si yo quiero bendecir a aquel más que a ti, si yo quiero usar a este más que a ti, si yo quiero darle vida más a este que a ti, ¿qué a ti? Sígueme tú. Fíjese que Dios es sabio, Dios es perfecto, Él sabe lo que hace, a Él nada se le escapa de control, hermano, nada. Lo mejor es humillarnos bajo su poderosa mano y seguir amándole, seguir sirviéndole y, hermano, aceptar su voluntad para nuestras vidas. Muchas veces somos como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Nos enojamos con la bendición de otros, nos enojamos con el bien de otros, nos enojamos con la honra de otros. Ay, hermano, cómo necesitamos ese autoexamen continuo. Cuidado, cuidado. O comenzamos a compararnos, pero ¿y por qué él y por qué yo? Pero no, hermano, imagínense si los discípulos se hubieran comenzado a comparar. Fíjese que Dios no mide las cosas como nosotros la medimos. Hace muchos años prediqué acerca de Juan el Bautista. Un día de estos tal vez lo predico. Pero mire, Juan el Bautista se preparó toda la vida y su ministerio fue solamente de 6 meses. 6 meses. Y Jesús dio testimonio de este hombre de una manera tan grande. Mientras que, por ejemplo, el apóstol Juan le sirvió al Señor toda su vida hasta la ancianidad. Por eso usted no debe compararse con nadie. Dios tiene propósitos diferentes para cada uno de nosotros. Lo que debemos hacer es confiar en Dios. Lo que debemos hacer es descansar en Dios. Lo que debemos hacer es desear cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y nunca nos comparemos unos con otros. Nunca, hermano, nunca. Porque Dios tiene propósitos diferentes para cada uno. Lo importante es que Dios pueda contar conmigo y que yo pueda cumplir todo aquello por lo cual he sido salvo por Él, que yo pueda ser un instrumento útil en sus manos. Pedro murió de una forma diferente que Juan. Jacob murió de una forma diferente que Pedro. Todos murieron de diferente forma, vivieron diferentes años. Fíjese que usted sabe, según la historia, Pedro murió crucificado de cabeza en manos del emperador Nerón, mientras que el apóstol Juan llegó hasta ancianito sirviéndole a Dios. ¿Quién fue más bendecido? ¿Quién fue mayor? Ninguno, los dos cumplieron los propósitos de Dios. Dios sabe cómo recompensar a cada uno según su obra. No nos comparemos unos con otros. Y hermano, en lugar de enojarnos o de hacer berrinche o de entristecernos por el bien de los demás, o en lugar de compararnos o en lugar de entristecernos, hermano, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Y pidámosle a Dios: Señor, yo quiero seguir de ti hasta el final de mi vida. Señor, yo quiero cumplir tu voluntad, sea cual esta sea. Pero Señor, yo quiero seguirte a ti. Y hermano, eso es realmente lo saludable. Otras veces vivimos demandando que otros nos den ejemplo, esperando el buen ejemplo de los demás. Y hermanos, gracias a Dios por las personas que nos dan ejemplo en su entrega, en su servicio, en su vida de búsqueda, en su seriedad, en sus actitudes en la vida diaria.
Pero ¿qué pasa si no lo hay? ¿Qué pasa si no hay buenos ejemplos? ¿Qué pasa si lo que nos rodea es todo lo contrario? Son malos ejemplos. ¿Eso nos va a llevar a dejar a Cristo? No, hermano. No nos debe afectar si lo que nos rodea son malos ejemplos. Recuerda esta palabra, que a ti, sígueme tú. La disposición debe ser de nosotros. Y hermano, si entendemos esto y si nosotros realmente nos disponemos a seguir a Cristo, entonces Dios podrá usarte a ti para ser ejemplo a otros. Dios podrá usarte a ti para ser de bendición a otros. Dios podrá usarte a ti para que otros puedan ver tu buen ejemplo y seguir a Cristo. Dios podrá usarte a ti para animar a otros. Pero, hermano, la decisión es personal. Que a ti, sígueme tú. Por último, nos podrá afectar la muerte de los que Dios puso para bendecir nuestras vidas o guiarnos por el camino del Evangelio. Pensemos a cuántos vio morir el apóstol Pedro, hermano. ¿A cuántos vio morir el apóstol Juan? Juan prácticamente vio morir a toda su generación, a todos sus contemporáneos. Y fíjese que a través de los años me he dado cuenta, y incluso en la palabra de Dios muchas veces se habla acerca de esto. Podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel, cuando había un hombre de Dios, cuando había un siervo de Dios, el pueblo de Israel era fiel. El pueblo de Israel buscaba a Dios, el pueblo de Israel servía a Dios, pero cuando moría ese rey, cuando moría ese juez, cuando moría ese profeta fiel, el pueblo de Israel se apartaba. Y a través de la historia se puede ver cuando un siervo de Dios muere, o cuando aquella generación de los que eran buen ejemplo a otros mueren. ¿Cuántas veces las personas se apartan de Dios? Hermano, no importa cuántos mueran a nuestro alrededor, nuestra fidelidad a Dios debe ser hasta el final de nuestras vidas. Que a ti, sígueme tú. Que a ti, sígueme tú. Usted no sabe, hermano, cuántos cambios y cuántas muertes se dan a nuestro alrededor. Esta es una iglesia joven, pero hermano, todos nosotros vamos a ir partiendo a la presencia de Dios. Porque no somos eternos, le cuento, no somos eternos. Yo puedo estar predicando aquí y puedo ser la próxima en estar en una caja en un funeral. Y eso no debe causarnos miedo o temor, es parte de la vida. Nacemos, pero también morimos. Pero hermano, que Dios nos ayude y nos conceda que a pesar de la muerte de los fieles, a pesar de la muerte de los que tal vez hemos visto toda la vida fieles, nosotros podamos permanecer fieles hasta el final de nuestras vidas. Que tal vez los contemporáneos o tal vez aquellos con los que empezamos a servirle a Dios o a seguir a Dios vayan muriendo, nosotros permanezcamos fieles. Piense el anciano, el apóstol Juan, vio a todos los discípulos morir, vio a cuántos de las iglesias morir, pero él permaneció fiel a través de los años. Llegó ancianito, muy ancianito, y murió fiel a Cristo. Que Dios nos lo conceda, hermanos. No solo la muerte de los que Dios ha puesto para bendecir nuestras vidas, sino también los cambios que nos toca ver en la vida. Porque, hermano, en la vida cristiana, en la vida del Evangelio, ¿cuántos cambios se dan? Por ejemplo, el apóstol Pedro, primero estaba allá con sus redes remando, luego es llamado por Cristo y cambia la vida, cambia su historia y anda con Cristo, come con Cristo, escucha las enseñanzas de Cristo, sus parábolas, mira sanidades, mira milagros. De repente un cambio abrupto. Cristo muere por nuestros pecados. Y sabemos que el apóstol Pedro lo niega, lo leímos la semana pasada, si no estoy mal, y luego es restaurado. Cristo murió, pero también resucitó y ascendió a su vista, a la vista de todos, y hoy está a la diestra del Padre. Y Pedro se quedó allí con los 120 en el aposento alto.
Se quedan allí en el aposento alto, son llenos del Espíritu Santo. Pedro comienza a predicar. Y hermano, ¿cuántos cambios vio Pedro a través de su vida, en su servicio a Dios? ¿Cuántos cambios vio el apóstol Pablo, por ejemplo? Hermano, en la vida cristiana vamos a ver muchos cambios. Algunos cambios van a ser para bien, otros cambios van a ser para mal. ¿Cuántas cosas que nos rodean van a ser totalmente diferentes de una etapa de nuestras vidas a otra etapa de nuestras vidas? Pero hermano y hermana, hay que permanecer fieles a Cristo hasta el final de nuestras vidas, hasta el final. ¿Cuántos tiempos de transición me han tocado a mí, hermano, ya para este tiempo? Ya murió un amado pastor, prácticamente el que me formó en la vida cristiana. Y me ha tocado ver tantos cambios, hermano. Hoy muchas cosas no son ni la sombra de lo que antes fue. Pero hermano, lo importante es permanecer fieles a Cristo. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Los cambios por lo regular no nos gustan. Son pocos los cambios que nos gustan. Pero hermano, lo importante en usted y en mí es que nos mantengamos firmes. La decisión de seguir a Cristo debe permanecer hasta el final de nuestras vidas. En medio de todo lo que nos rodee, en medio de todo lo que vivamos, en medio de todo lo que veamos, en medio de todo lo que escuchemos, en medio de todo lo que suframos, en medio de todo lo que otros decidan o vivan o cómo actúen, en medio de los cambios de la vida, en medio de las muertes de los amados cristianos y cristianas. En medio de todo, nuestra decisión debe permanecer firme y recordar estas palabras de Cristo. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Cuando uno lee la historia del apóstol Pablo y uno mira cómo el apóstol Pablo dice: en mi última defensa todos me abandonaron. Ver al apóstol Pablo en una cárcel. Pero hermano, este hombre no estaba amargado. Este hombre nunca dijo: ah, no, yo ya no voy a seguir a Cristo. Este hombre sufrió de los de afuera, sufrió de los de adentro, de los falsos cristianos, sufrió traiciones. ¿Cuánto sufrió? Pero permaneció fiel a Cristo, firme en la decisión de amar y seguir a Cristo. Yo no sé qué cambios va a experimentar usted en su vida. Yo no sé cuántos le van a dañar en su vida cristiana. Yo no sé cuántos a su alrededor ya no van a seguir amando y sirviendo a Cristo. Yo no sé cuántos a su alrededor van a morir. Pero hermano, en medio de todo lo que vivamos, Jesús nos dice en esta noche: ¿qué a ti? Sígueme tú. Que Dios nos conceda, hermano, seguir a Cristo hasta el final de nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios para esta noche, hermanos. Cantemos con todo nuestro corazón: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero hermano, de verdad que Dios nos conceda que sea una decisión firme. Es que esto requiere firmeza. Esto, si una decisión requiere firmeza, es la de seguir a Cristo. Hay otras decisiones en este mundo, hermano, y la gente a veces no es firme para nada. Un día decide una cosa: hoy voy a estudiar, comienza en enero a estudiar, ya en marzo ya no. Ahora sí voy a hacer ejercicio, la famosa dieta de enero, ya para marzo más gordos estamos. Ahora sí, y hermano, ¿cuántos propósitos hay en la vida de que 2, 3 días y nada? Y por eso muchas veces estamos como estamos. Pero hermano, en nuestra vida espiritual, el seguir a Cristo sí debe ser la decisión que marca realmente nuestras vidas. La decisión que marca todas las demás decisiones debe ser esta: ¿qué a ti? Sígueme tú, sígueme tú. Y pidámosle a Dios que nos conceda permanecer fieles a Él hasta el final. ¿Qué a ti? Tal vez hoy usted está desanimado por los problemas. Tal vez hoy usted está desanimado por cosas que están pasando a su alrededor, o confundido, o tarde o temprano vendrán situaciones que
lo van a tratar de confundir o desanimar. Pero recuerde esta palabra, que a ti, sígueme tú. Recuerde que esta decisión es personal y que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas. No importa si la familia sigue o no sigue, no importa si los hermanos siguen o no siguen, no importa si los siervos de Dios siguen o no siguen, no importa los cambios que hayan en la vida, no importa quiénes mueran o quiénes vivan, no importa quiénes nos dañen. Lo importante es amar y servir a Cristo hasta el final de nuestras vidas. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Estamos delante de ti, Padre, dándote gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra. Dándote gracias, Señora, porque tú eres tan grande, tan misericordioso, tan fiel, tan bueno. Gracias, Dios eterno, gracias. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señora. Gracias, Padre, porque muchas veces nuestra disposición para seguirte a ti es afectada por lo que nos rodea, es afectada por lo que vemos, es afectada por lo que oímos, es afectada, Señora, por tantas situaciones, Señor. Pero Padre, te ruego en esta noche que estas palabras puedan retumbar en nuestros corazones, puedan retumbar en nuestras vidas, Señora. Que cada uno de nosotros pueda mantenerse fiel, pueda mantenerse firme y podamos decidir seguir a Cristo hasta el final de nuestras vidas. Solo tú sabes cuáles son los cambios a los que nos enfrentaremos en el curso de nuestra vida cristiana. Solo tú sabes, Señora, cuántas veces sufriremos daño aún de los amados hermanos y hermanas, Señora. Solo tú sabes cuántos cambios. Solo tú sabes, Señora, cuántas situaciones que nos van a querer desanimar. Solo tú sabes, Padre, a lo que nos hemos de enfrentar. Pero Dios mío, que en medio de todo nosotros podamos permanecer fieles a ti, Padre. Ayúdanos a amarnos unos a otros, a orar unos por otros, Dios, a ser unidos realmente, Dios, pero que la decisión sea personal. Señor, que no dependamos del fuego de los demás, que no dependamos de la decisión de otros, sino que cada uno de nosotros de manera personal podamos decidir ser fieles.